Acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno devuelve a los funcionarios los días libres pendientes y una parte de la paga extra suprimida en 2012. Las empleadas y los empleados públicos hemos sufrido severos recortes durante los últimos años. $2.700.000 funcionarios se quedarán este año sin la extra de Navidad. Cargamos sobre nuestras espaldas los errores que provocaron la crisis. Pues con estas y otras medidas se espera ajustar entre más ingresos y menos gasto público 65.000 millones en 2 años y medio. Y hemos sufrido una campaña de desprestigio sin precedentes. Durante todos estos años, CESIF ha liderado la defensa de las empleadas y de los empleados públicos. La Plaza de Colón de Madrid ha sido el escenario hoy de la manifestación convocada por sindicatos mayoritarios y por hasta 200 colectivos sociales contra los recortes del Gobierno. A los empleados públicos nos han atacado con campañas brutales de desprestigio y han reducido el número de maestros que enseñan a nuestros niños y de sanitarios que cuidan de nuestros mayores. Y el sindicato de funcionarios CESIF ha salido hoy a la calle contra la reforma laboral y la política de recortes del Gobierno. Se han concentrado frente a las delegaciones del Gobierno en distintas ciudades españolas para decir que no aceptarán posibles despidos de empleados públicos. Esta mañana se han iniciado oficialmente las movilizaciones de funcionarios. El sindicato CESIF prevé desarrollar sus movilizaciones durante julio y agosto y no descarta una huelga general en septiembre. Pero espontáneamente los funcionarios tomaron la calle de Alcalá. Protestaban la mayoría vestidos en simbólico negro por los recortes y la supresión de la paga extra. Tenemos que buscar medidas imaginativas para poder que llegue la protesta, pero sin que le toquen demasiado el bolsillo. El cabreo es tan grande y la indignación es tanta que merecen los empleados públicos que estemos unidos. De julio a septiembre se han destruido en el sector público más de 49.000 puestos de trabajo, en el sector privado 47.600. Desde el principal sindicato de la función pública se critica que ese esfuerzo de contención del déficit afecte a los empleados públicos. Hablamos ahora del primer paro de la justicia para protestar por las reformas del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Nuestra oposición a las reformas que se están llevando a cabo, que van a acabar con el servicio público de la justicia. El sindicato mayoritario de los funcionarios, CESIF, se ha reunido con el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso. Pretenden que en la tramitación parlamentaria se limiten los ERES en la función pública para que no afecten a los funcionarios que hayan aprobado una oposición, ni tampoco a los que trabajan en servicios básicos como sanidad y educación. Esta mañana el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha sido increpado por un grupo de estudiantes en Zaragoza. Acudía a clausurar el Congreso de Enseñanza del Sindicato de Funcionarios, que también le ha reprochado, aunque de otra manera, los ajustes en educación. Que rectifiquen en lo que puedan rectificar, están a tiempo. Ellos habían prometido que estaba salvaguardada la educación y las medidas, si nos fijamos, están siendo económicas más que reformadoras. Ya se conoce el contenido íntegro del plan de estabilidad enviado ayer a Bruselas y que concreta algunas de las reformas que el Gobierno planteará. Para el Sindicato Independiente de Funcionarios CESIF, la medida es injustificada y recuerda que las bajas las firma un médico. Y en el fondo lo que hacen es criminalizar al empleado público. El siguiente ataque va al corazón de lo público, a ellos, los funcionarios. Es que nos sobra gente en los hospitales, es que nos sobran compañeros en la policía y desde luego esta enfermedad que se llama crisis, no somos los empleados públicos los que con nuestro sacrificio la podemos solucionar. El Sindicato de Funcionarios CESIF ha registrado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una carta dirigida al ministro para que modifique la reforma laboral en lo que concierne a los empleados públicos. En 2013 incrementamos las protestas en todos los sectores y hasta el último rincón de España. Llevamos la retirada de la extra a los tribunales. Y la presión empieza a dar resultado. Sentencias favorables, nos devuelven la retención de la extra, suavizamos la reforma laboral
y conseguimos el permiso de lactancia para los padres. Juan Rosell se ha reafirmado en que sobran los funcionarios que no tienen trabajo asignado y que saldría más barato que se fueran a su casa. Desde el sindicato de funcionarios piden respeto. Creo que el señor Rosell tiene que disculparse. Es una cortina de humo de los grandes problemas que tiene este país. El presidente de la patronal COE ha recibido hoy una sonora pitada en Huesca. Empleados públicos convocados por la Central Independiente de Funcionarios han abucheado a Juan Rosell cuando llegaba a un acto de los empresarios ostenses. Recurrió la sentencia por sexista y discriminatoria y ahora le dan la razón. Según el Sindicato de la Función Pública CESIF, supone un avance histórico en igualdad. Desvincular del hecho biológico de la lactancia de la madre y entonces que el padre pueda cuidar. Es decir, que sea un tipo de cuidado familiar y de corresponsabilidad. Esta es la sentencia que condena a la Administración de Palencia a devolver 500 euros de su paga extra a una funcionaria. Es la primera sentencia no recurrible y que además condena en costas a la Administración, donde un tribunal reconoce la ilegalidad del carácter retroactivo del Real Decreto de julio. Un asesor está cobrando entre 50 y 60.000 euros y mientras tanto los empleados públicos, médicos, bomberos, maestros, etcétera, lo que vemos es que se nos ha congelado el sueldo, que se nos ha recortado. La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, no tiene nada que ocultar. Se va a someter sin problemas a la ley de transparencia. Y yo coincido con esa idea que además lleva tiempo señalando CESIF y que me parece muy acertada, en la conveniencia de propiciar un gran pacto de Estado. En 2014 se multiplican las sentencias favorables a la extra y el Gobierno empieza a dar su brazo a torcer. Devuelve los primeros moscosos y amplía la oferta de empleo. Este año, CESIF destapó el primer caso de ébola en España y nuestra información fue crucial tras el contagio de la auxiliar Teresa Romero. También sacamos a la luz los casos de agresiones a empleados públicos. Tendrá que devolver parte de la paga extra de diciembre de 2012 a un funcionario de instituciones penitenciarias. Es importante porque es la primera vez dentro de la Administración General del Estado que tenemos una sentencia firme en este sentido. Está marcando un hito y entendemos que es el comienzo de un camino y que es una gran noticia para los empleados públicos. La sentencia dice que el ERE se negoció como un grupo de empresas, Coca-Cola y Iberian Partners, que hasta ese momento funcionaban como 8, sin que los trabajadores hubieran sido informados previamente de la fusión. Combinamos a la empresa que cumpla voluntariamente la sentencia para el sufrimiento de los trabajadores. Una alarma que para los sindicatos choca con los recursos que instituciones penitenciarias destina a las cárceles. Lo que está haciendo la Secretaría General, entre otras cosas, es pedir un taxi sin taxista. El sindicato de funcionarios acaba de pedir al Gobierno que elabore un protocolo de actuación ante un caso de ébola para todos los trabajadores públicos, no solo para los del sector sanitario. Al ministro lo que le hemos pedido es que desde administraciones públicas, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, se elabore un protocolo de actuación para todos los empleados públicos en este tema del ébola. Volvemos a España y vamos a escuchar ahora la voz de los sindicatos sanitarios del Hospital Carlos III. September was a busy month for Teresa Romero. She had been caring. To protocol, someone is considered infected. Nosotros entendimos que esa declaración fue completa bajo coacción. ¿Te refieres a la que dice ella cree que se tocó la cara y que ese fue el error en la puerta del hospital? Efectivamente. Y los sindicatos han convocado para hoy una jornada de huelga en Correos. De una plantilla de 75.000 nos vamos a quedar en 35.000. En 2015, año electoral, reanudamos el diálogo social. El Gobierno es consciente de los sacrificios realizados por los empleados públicos y devuelve gran parte de los recortes, con una subida de sueldo por primera vez en 6 años. El Gobierno también rectifica la privatización del registro civil, devuelve la oferta hospitalaria en Monface y pone en marcha un protocolo contra las agresiones. Los trabajadores han reconocido nuestra labor dándonos su confianza. Ha llegado la gripe y hay gripe. Los sindicatos insisten en que sigue habiendo problemas de colapso en las urgencias. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos calculado una pérdida entre pública y privada de unos 40 a 42.000 trabajadores. Sindicatos de funcionarios, policías, guardias civiles y militares han presentado una queja formal ante el Gobierno y el Defensor del Pueblo por los recortes en la atención sanitaria que reciben a través de sus mutuas Muface e ISFAS. Avisábamos que con la financiación que tenía el mutualismo
íbamos a entrar en muchos problemas. El año pasado se registraron 357 casos de agresiones a funcionarios públicos. El sindicato de funcionarios pide que se establezca un protocolo de actuación y de seguridad. Que se denuncie al agresor, pero resulta que después el apoyo que se da por parte de la Administración es ninguno. Los funcionarios que trabajan en las oficinas de empleo. Según el sindicato CESIF, las agresiones a estos trabajadores se triplican en el primer trimestre del 2015. En la sede del sindicato CESIF está Isi Contreras para hablarnos de qué tipo de agresiones son, Isi. Buenos días, Jota. Pues efectivamente, desde los sindicatos denuncian un incremento de ese número de agresiones que se han producido a lo largo de estos últimos años. El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para devolver a los funcionarios parte de la paga extra retenida en 2012. Empleados públicos no estemos solamente en su pensamiento cuando llegan las elecciones, sino que también después. Vamos al directo para hablar con Miguel Borra, presidente de CESIF. Lo que sí que ha quedado claro es que 2,5 millones de empleados públicos hemos conseguido que el Gobierno mueva ficha y lo haga en la dirección adecuada. No es, indudablemente, todas las reivindicaciones que desde CESIF teníamos, pero sí que algunas se nos han escuchado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado esta tarde a los sindicatos la decisión del Gobierno de subir el salario de los funcionarios en un 1% en 2016. La presión de 2,5 millones de empleados públicos ha dado su fruto y el Gobierno ha movido ficha en la dirección correcta. No todo lo que nos hubiera gustado, pero sí que algunas de las propuestas que desde CESIF llevamos meses haciendo han sido atendidas. Con esfuerzo y tesón hemos contribuido a recuperar gran parte de los recortes. Moscosos, canosos, días de vacaciones, paga extra, horarios. Esto ha sido posible gracias al trabajo de todas y todos y al orgullo de defender y luchar por lo que creemos. La independencia, la profesionalidad y el compromiso nos hacen fuertes. Tenemos todavía mucha tarea por delante. Comprometidos. Comprometidas. Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Octavo Congreso Nacional.